Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este espacio que hacemos cada mañana para meditar en la palabra de Dios, para estudiar las Escrituras y extraer de ella la enseñanza, la sabiduría, el alimento, la leche espiritual no adulterada que Dios quiere traer para ayudarnos a crecer y a madurar nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y doy la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, a los oyentes, a los suscriptores, a los hermanos en Cristo, a nuestros hermanos en la fe, bueno, y a todo aquel que de verdad quiere crecer y quiere recibir de parte de Dios este mensaje tan especial. Quiero invitarles, antes de iniciar la meditación del día de hoy, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y a que se suscriban a nuestro canal y así ir conformando cada vez, vamos formando más y más nuestra comunidad de amantes y de estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces estudiando el libro de Miqueas, uno de los profetas menores. Recordamos que Miqueas pues significa el que es como Jehová. Miqueas era un personaje, un profeta de un pueblecito al sur de Jerusalén, un pueblo pequeño, y pues eso se deja ver en la modestia de sus palabras. Miqueas, una vez más, no es indolente ante las situaciones y ante las cosas que estaban sucediendo en la ciudad. Y Miqueas denuncia las injusticias que se cometen. Miqueas denuncia todos los abusos que estaban cometiendo las autoridades, los gobernantes, los reyes, los jueces, los magistrados e incluso los sacerdotes y los profetas. Y de eso es que trata el capítulo 3. Aquí sigue un juicio. Aquí sigue un juicio y podríamos pensar que en nuestras ciudades y en nuestro mundo, pues siempre suceden abusos. Suceden abusos, sobre todo los que están en el poder, de los que están en el gobierno, contra los menos favorecidos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué tanta injusticia? ¿Qué podría hacer Dios? Bueno, aquí Dios ha hecho algo y aquí vamos a ver cómo Dios juzga estas actitudes. Vamos a leer el capítulo 3. Dice así: y dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Y en esta primera parte, pues, aquí el profeta Miqueas acusa a los dirigentes, acusa a los gobernantes, acusa a aquellos que tenían el poder político, el poder gubernamental del pueblo de Jerusalén y del pueblo de Judá. ¿Y qué es lo que dice primero? Dice, oíd ahora, príncipes. Y recordamos ya en el capítulo anterior cómo esa palabra que se utiliza ahí es Shema. Y Shema significa oír atentamente. O sea, lo que Miqueas está diciendo es, escuchen atentamente, pero escúchenlo ahora mismo, ya, porque es un mensaje urgente, porque es un mensaje que es para ya, no es para más tarde, no es para mañana. Y mire lo que dice, oíd ahora, príncipes
de Jacob y jefes de la casa de Israel. Y cuando está hablando de príncipes y de jefes, está hablando de gobernantes, de administradores, de ministros, de encargados de las, de las cosas públicas. ¿Y qué hacían? Mire lo que dice aquí. Mire la pregunta que les hace. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? O sea, lo que Miqueas les está diciendo es que ustedes deberían hacer justicia. Ustedes deberían aplicar la justicia como debe ser. Deberían aplicar la ley como debe ser. Pero no lo hacen. Dice, hacen todo lo contrario. Y eso era lo que pasaba. Eso era lo que sucedía. Miqueas estaba viendo injusticias por todas partes. Pero sobre todo, injusticias de parte de aquellos que ostentaban el poder. De aquellos que tenían el poder en sus manos. Porque estaban en un cargo gubernamental y porque tenían la forma económica, porque tenían el dinero en sus manos. Y pues hay un dicho que dice que el que tiene el dinero es el que tiene el poder. Y es muy cierto. Entonces aquí nos encontramos que esos jueces, que estos magistrados, que estas personas que estaban en estos cargos, pues también por la misma injusticia que cometían, tenían mucho dinero, tenían muchas propiedades. Y dice aquí, no os concierne a vosotros saber lo que es justo. Luego dice, vosotros, y mire la acusación que les hace en el verso 2, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Es una acusación muy fuerte. Y Miqueas, y bueno, Dios a través de Miqueas les está diciendo la verdad a estos gobernantes. Aborrecen lo bueno y aman lo malo. Y esa es la radiografía de la sociedad que estamos viendo hoy. Esa es la imagen y parece como si Miqueas estuviera mostrando una imagen de los pueblos, de los gobiernos en pleno siglo XXI. De las alcaldías, de las gobernaciones, de los ministerios, de la administración pública en general. Porque mire, hay mucha corrupción. ¿Y qué nos encontramos? Que estas personas que están en el poder aborrecen lo bueno y aman lo malo. Y mire lo que dice, que les quitáis su piel, su carne de sobre sus huesos. Y aquí hace una alegoría. ¿De qué manera abusaban ellos del pueblo y de las personas, de los ciudadanos? Pues aquí él pone un ejemplo, dice que les quitáis la piel, su carne de sobre los huesos, o sea, pelaban la oveja, le quitaban todo. Dice, y coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carne en olla. O sea, hacían con el pueblo algo tremendamente fuerte. O sea, ellos maltrataban al pueblo, se lo comían vivo, acababan con el pueblo, abusaban del pueblo. Y miremos que tristemente esto es lo que vemos que sucede hoy en día en nuestros territorios. O sea, la cosa no ha cambiado nada. Antes se ha vuelto peor. Se ha vuelto peor. Y nos encontramos gobiernos que hacen exactamente lo mismo. Nos encontramos, y bueno, ya aquí tenemos que hablar también de la empresa privada. Porque aquellos que tienen el mando, que tienen los monopolios, que tienen a cargo empleados, en su mayoría también abusan de ellos. No pagan los sueldos como debe ser. A nivel gubernamental, a los ciudadanos de a pie les aumentan los impuestos, aumentan el IVA, aumentan los impuestos que tienen que pagar. Dicen
que aumentan los salarios, pero aumenta más el nivel de vida. Entonces, cada día hay más pobreza, cada día hay más desempleo. Y los que están arriba, pues ellos no sufren, ellos no están pasando hambre, ellos no están pasando necesidad, ellos no están pasando eh, por los problemas para llegar a fin de mes, para nada. Entonces miremos que esto es lo que sucede. Ahora, a partir dice el versículo 4, dice, entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Y aquí este versículo 4 nos está diciendo, o sea, una gran verdad. Aquellas personas que abusan de otras porque se creen más, aquellas personas que abusan de los más necesitados, de los menos favorecidos. Mire lo que pasa. Cuando clamen a Jehová, Él no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro, por cuanto hicisteis malvadas obras. O sea, aquí empieza a venir el resultado de esas malas obras que estas personas estaban haciendo. Que en el momento en que recurrieran a Dios, que en el momento en que tuvieran una necesidad, Dios iba a decir, yo no los conozco. Ahora ubiquémonos un poquito en el contexto que estaba viviendo Miqueas. Ya hacía tiempo que junto con Isaías se había profetizado que iban a venir los asirios y que iban a acabar con Samaria. Ya lo vimos en el libro anterior, en el libro de Amós. Isaías nos habló mucho de que iba a venir un ejército, iba a sitiar, iba a acabar con Jerusalén. Pero la gente parecía que no quería entender. Parecía que estos profetas estuvieran hablando tonterías. Ya lo vimos en Jeremías también, que Jeremías estuvo diciendo por mucho tiempo que iba a venir un ejército, que iba a venir la destrucción, y no le prestaron atención. O sea, ¿y qué decían los profetas? Los profetas decían, no, tranquilo, todo va a estar bien, todo va, mejor dicho, aquí lo único que va a haber es bendición, abundancia, Dios está con nosotros, nos va a derrotar a todos los enemigos, aquí no va a pasar nada. Y mire, la gente estaba muy confiada, estaban muy confiados de que no iba a haber un desastre, de que no se iba a ir todo al traste, digámoslo así. Estaban muy confiados. Estaban muy confiados en sus recursos, estaban muy confiados en sus ahorros, en sus propiedades. Pero aquí Dios le dice, cuando ustedes estén mal, clamaréis a Jehová. O sea, va a llegar un momento en que se va a aproximar ese desastre y van a clamar a Dios. Y Dios les va a decir que Él esconde su rostro. ¿Por qué? Por cuanto hicisteis malvadas obras. Miremos lo que dice el versículo 5, la segunda parte del pasaje, que va del versículo 5 al versículo 8. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Y aquí vemos entonces que la segunda parte de este juicio es contra los profetas, contra aquellas personas que predicaban y decían
tranquilos, que todo está bien, Dios está con nosotros, Dios nos va a traer abundancia, prosperidad, bendición, Dios va a hacer alejar a los enemigos, el Señor está aquí, el Señor está con nosotros. Mire, y aquí dice, aquí así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen ¿qué? Errar a mi pueblo. Esos profetas, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo que el pueblo se equivocara, porque les estaban dando visiones falsas, porque les estaban dando palabras falsas. Y esto aquí lo tenemos que conectarnos con Jeremías. Si usted no ha escuchado el libro de Jeremías, yo le invito a que lo escuche, que tenemos el audio también, que mientras los profetas estaban diciendo que todo está bien, que iba a haber bendición, que todo iba a estar sobre ruedas, que no iba a haber ningún enemigo que los derrotara, Jeremías les estaba diciendo, miren, es que esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es que por el pecado que ustedes están cometiendo, Dios va a traer a un pueblo, Dios va a traer a Babilonia. No confíen en Egipto, no confíen en Etiopía, no confíen en ninguno de estos otros pueblos. Aprendan a confiar en Dios. Y ellos no quisieron escuchar a Jeremías. Entonces miremos lo que dice aquí. Esos profetas hacen errar al pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Miren esto. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Estos profetas tenían su corazón en el dinero. Y entonces, al que les daba de comer, al que tenía dinero, al que les patrocinaba sus campañas, digámoslo así, al que les patrocinaba sus campañas, pues ellos, como dice el dicho, como decimos en Colombia, lo llevaban en la buena. Pero el que no les daba, el que no los apoyaba, dice, proclaman guerra contra él. Proclaman guerra contra él. Y tristemente, hoy en día vemos muchos siervos de Dios, o que se hacen llamar siervos de Dios, que viven es por el dinero. Viven es por el que están con el que tiene dinero, con el que tiene un buen estatus económico, y a los que no tienen, pues los miran de lejitos, como que no están con ellos, como que no quieren tener ningún contacto con ellos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y eso, mire, personalmente lo he tenido que ver muchas veces. Lo he tenido que ver muchas veces en otras iglesias o en otras congregaciones. Hemos tenido que ver tristemente que ciertos pastores admiten en su cúpula de amigos, de amistades, al que tiene el dinero. Y al ciudadano, al feligrés de clase media o de clase baja, no lo miran. No lo miran. ¿Qué dice el Señor? Dice que proclaman guerra contra el que no les da de comer. Proclaman guerra. Dice, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Aparte de los profetas, supuestos profetas del Señor que habían, pues también en ese tiempo, en ese contexto de Miqueas, habían videntes, habían adivinos y la gente los escuchaba mucho. La gente los escuchaba mucho también a ellos. A esos que decían que leían la mano, que leían la buena suerte y que, bueno, hacían 50,000 cosas para ganarse la popularidad entre la gente. ¿Qué dice aquí el Señor? Mire, a estos profetas les va a llegar la noche y van a tener oscuridad y no van a recibir nada, ninguna visión, ninguna palabra. Ahora, aquí podemos entender una cosa. Mire, que siempre han habido personas que tratan de engañar
al pueblo. Y esto lo vemos aquí, en este contexto de la historia, en este punto de la historia. Si nos trasladamos un poquito más adelante, la lucha que tuvo el Señor con, con los escribas, con los fariseos, con la clase religiosa. Si miramos bien el Evangelio, podemos encontrar que las peleas más grandes, los alegatos, digámoslo así, no lo llamemos peleas, digámoslo alegatos, discusiones, que el Señor tuvo, no fue con los ciudadanos, fue con los religiosos, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos. Y él les decía, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Y cualquier cantidad de cosas el Señor les decía, y les decía precisamente esto mismo. Ustedes se aprovechan de la gente, le quitan todo a la gente, no la cuidan. O sea, el Señor estaba quizá haciendo alusión a esta realidad que se veía en Miqueas. O sea que en el tiempo del Señor también se veía. Y tristemente, en este tiempo también se ve. También encontramos supuestos siervos de Dios que con su palabrería, con su elocuencia, tratan de engañar a mucha gente. Mire, y utilizan la fe como una estrategia para ganar dinero. Y esto es muy triste. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el Señor eso lo ha visto. Ahora, hay muchas personas, y aquí yo lo tengo que decir también, que han sido víctimas. Hemos sido víctimas de este tipo en este tipo de ministerios. Hemos sido víctimas en este tipo de ministerios. Unos más que otros. Hay personas que han sufrido abusos. He conocido casos de iglesias, bueno, podríamos llamarlo sectas más bien, donde el pastor o el representante, el líder de esa comunidad abusa sexualmente de sus feligreses. Esto es una cosa fuerte. Es una cosa fuerte. Entonces miremos hasta dónde llega el abuso. Y hay personas que han sido víctimas de muchas maneras, a nivel sentimental, a nivel sexual, a nivel financiero. Estas personas, estos profetas han manipulado la fe, han manipulado la palabra y terminan manipulando al pueblo. Terminan manipulando sus feligreses. Si usted ha sido víctima de este tipo de personajes, mire, yo le invito a que ahora usted empiece a mirar al Señor y a sanar su corazón. Es tiempo de sanar su corazón. Y si usted está viendo, usted que me está escuchando, hijo de Dios, está viendo este tipo de abusos en su iglesia, en su congregación, el consejo que le doy es: no se quede callado y salga de ahí. Si usted está viendo que hay un líder, que hay un pastor, que hay un ministro que está abusando, que está manipulando, yo le aconsejo, lo mejor es salir de ahí, alejarse de ese lugar. Mire, ¿qué es lo que sucede? Que Dios también trae un juicio sobre estas personas. Ahora dice el versículo 8, dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahora, mire el contraste en este versículo 8. O sea, ¿qué nos deja ver este versículo? Que aquí hay un hombre
que está lleno del poder del Espíritu, que aquí hay un hombre que tiene la capacidad, que tiene sus 5 sentidos puestos y que está denunciando. Dice, estoy lleno de juicio, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mire, y aquí esto nos enseña una clave. Llenarnos del poder del Espíritu, de juicio, de fuerza en el Señor. Solo cuando estamos llenos, cuando estamos saciados del Señor, cuando tenemos nuestros 5 sentidos puestos en el Señor nos dará la fuerza para contrarrestar ese poder malvado, ese poder de las tinieblas que se ha establecido para querer dañar a personas que buscan al Señor de todo corazón. Porque esa es la verdad. Hay personas que buscan al Señor de todo corazón en congregaciones, en iglesias, y son abusadas, son maltratadas, son pisoteadas. Pero tenemos que llenarnos del poder del Espíritu. Y aquí está la clave. Miqueas lo contrarresta, siendo lleno del poder del Espíritu, de juicio y de fuerza. ¿Qué dice la última parte? Vamos a mirar la última parte de nuestro devocional. Versículo 9. Dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Mire, y en esta última parte se estableció un juicio sobre Jerusalén. Ya se hizo un juicio sobre los gobernantes, ya Dios emitió un juicio sobre los profetas, pero ahora dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Me parece a mí que está dirigiéndose a los militares también, a los capitanes. ¿Pero qué dice de ellos? Que abomináis el juicio y pervertís el derecho. Abominar el juicio y pervertir el derecho. O sea, abominan las cosas buenas y pervierten lo poquito bueno que hay. Esa es la palabra que está utilizando. Ustedes están pervirtiendo el derecho. Y dice que edificáis a Sión con sangre. ¿Qué significa edificar a Sión con sangre? Los sacrificios. Y recordemos que el monte de Sión era el monte del templo. El monte de Sión es el monte donde se estableció el tabernáculo de David, donde se posó el arca del pacto, donde se hizo el templo, donde estaba la casa de David. Y dice, edifica nación con sangre. ¿Por qué? Porque ahí en Sión parece ser que habían altares, edificaron altares, pusieron altares y hicieron sacrificios paganos. Y dice que a Jerusalén con injusticia. Una vez más aquí aparece esta palabra. Yo creo que ya la entendemos a estas alturas. La cantidad de injusticias que se cometían. Injusticias a nivel de juicios, injusticias en el comercio, injusticias en el trato con la gente. O sea, en todos los aspectos habían injusticias. Dice, sus jefes juzgan por cohecho. ¿Qué es cohecho? Cohecho es soborno. Cohecho es soborno. Eso es de eso se trata. Sus jefes juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio. Mire lo que dice aquí. O sea, a cambio de dinero.
Dice que los sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. O sea, si no hay dinero de por medio, no enseñamos. Si no hay dinero de por medio, no damos palabra de Dios. Eso era lo que decían. Eso era lo que decían. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que también hoy en día vemos esta realidad. Hoy en día también vemos esta triste realidad. Personas que han hecho de la fe un negocio. Líderes, pastores, ministros, siervos de Dios, supuestamente, que han visto en la fe un modo de lucrarse. Entonces hacen seminarios carísimos, donde la entrada cuesta un dineral, venden libros, dictan conferencias, pero esas conferencias no son gratis. Esas conferencias hay que pagarlas. Ahora, yo entiendo de que estas infraestructuras tienen sus costos. Sí, es entendible. Pero es que hay unos que abusan de esto. Entonces dice que los sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Mire la palabra, no vendrá mal sobre nosotros. O sea, en otras palabras, que hagamos lo que hagamos, si nos portamos mal, Dios está con nosotros. Dios no nos va a castigar. El evangelio de la extrema gracia. Y si pecamos, pues Dios no nos castiga porque somos del Señor, le pertenecemos a Él. Y esa es la palabra que ellos utilizan. Y que se utiliza hoy en día en muchos ámbitos. Mire, amado Hijo de Dios, ¿qué es lo que nos dice el Señor aquí? Que hay personas que están buscando abusar. Que están buscando abusar de los menos favorecidos, de los más necesitados. Hay otro grupo de personas que están siendo abusadas, que están siendo maltratadas. También la palabra de Dios nos enseña que en los postreros tiempos vendrán engañadores, vendrán personas queriendo engañar, si fuese posible, a los escogidos. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje primero, que Dios va a hacer justicia. Porque aquí lo dice claramente, el Señor les está diciendo, oigan, oíd ahora, oíd atentamente. Se lo dice a los gobernantes, se lo dice a los profetas, se lo dice a los capitanes, se lo dice a los sacerdotes, a los maestros, a los profetas otra vez. Les dice, oigan atentamente esto. El negocio se les va a acabar. Y una vez más les tengo que decir, el Señor quiere sanar corazones. A lo mejor hay muchos aquí que me están escuchando, que han sido víctimas de este tipo de abusos. El Señor quiere traer sanidad a nuestras vidas. Porque estas cosas generan heridas muy fuertes, muy grandes, y hace que las personas pierdan su fe. Porque un pastor les hizo, porque un hombre de Dios les dijo, los abusó, los maltrató. Estas personas, puedo decirle que no representan a Dios. Dios quiere traer sanidad. Si usted, amado oyente, se acerca a Dios, amado discípulo del Señor, acérquese a Dios, acérquese a Él, y Él sanará todas sus heridas. Él sanará la herida que hay en su corazón y lo levantará. Y a cada uno lo pondrá en su lugar. Y una vez más, darles la recomendación, si ustedes están viviendo en una iglesia, en una congregación, este tipo de cosas, es tiempo de salir. Es tiempo de salir. No esperen a que pasen
más cosas. Es tiempo de salir, que Dios quiere sanar. Y a lo mejor Dios te lleva, bueno, a lo mejor no, yo sé que Dios te va a llevar a una congregación donde se hable palabra sana, palabra de Dios, con humildad y con como debe ser. Yo le invito a que oremos y terminemos este tiempo dándole gracias a Papá Dios por su amor, por su misericordia. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias por mostrar tu misericordia sobre nuestras vidas, por tu grande amor, por tu gran fidelidad, por tu gran bondad, Señor, que llena todo nuestro ser. Padre, te damos muchas gracias porque tú mismo nos has escogido, Señor, para traernos vida, para traernos salvación, para traernos gozo, para traernos sanidad y libertad, Señor. Padre, te damos gracias porque por tu sangre derramada en la cruz, hoy somos libres. Hoy podemos levantarnos, Señor. Y hoy podemos ser sanos y libres de toda herida que hay en el corazón. Padre, porque nos causaron heridas. Porque hombres, Señor, manipularon a través de manipulaciones, de palabras, de actitudes. Maltrataron, causaron heridas a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor. Hubo confusión también. Padre, pero tú eres sabio, grande y poderoso. Y nos trae esa sanidad, Señor. Nos trae, Señor, a encontrarnos contigo, a encontrarnos, Señor, en tu presencia. Gracias porque eres tú, Señor, el que sana los corazones rotos, el que cancela esas palabras que un día fueron dichas por un supuesto hombre de Dios, palabras que nos hirieron, palabras que nos hicieron venir abajo, que nos hicieron sentir mal. A lo mejor hubo abusos, maltratos y muchas cosas. Padre, yo te pido que hoy tú traigas sanidad, Señor. Que hoy traigas sanidad al corazón roto. Que traigas sanidad, Señor, al alma que perdió su fe. Aquella persona, Señor, que en algún momento se sintió decepcionada porque le mintieron, porque la engañaron, porque abusaron de ella. Padre Santo, yo te pido que hoy tú traigas sanidad, Señor, a esos corazones que un día pusieron toda su fe en ti y se decepcionaron, Señor, porque un hombre les dijo algo, porque un hombre, una persona les hizo algo. Padre Santo, ayúdanos hoy a perdonar, como tú dices en tu palabra, Señor, las ofensas que nos han hecho, a perdonar a aquel que nos maltrató y a encontrar sanidad en ti, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy tú muestres tu amor, Señor. Tu amor a cada uno de tus hijos. Que tu amor y tu gracia sea derramada, Señor, con poder en esta tarde, en este día, Señor. Y que hoy, Padre Santo, soples vida a cada uno. Padre, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo te pido que envíes espíritu de consuelo ahora a cada uno de tus hijos y que cada uno hoy, Señor, reciba de ti la sanidad, la fortaleza y que el amor, Señor, que el amor que viene de ti sea impregnado, Señor, y sea llenando cada vida hoy, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo. Gracias por la sanidad que estás derramando sobre cada uno de tus hijos, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tú estás levantando
nuevas fuerzas, Señor. Y yo le invito a que hoy usted proclame, dígale, el gozo del Señor es mi fuerza. Hoy me levanto, Señor, porque tú me das fuerzas para levantarme, para olvidar ciertamente lo que queda atrás y proseguir a la meta del supremo llamamiento. Ayúdanos, Señor, a dar el paso de alejarnos de aquella persona que nos maltrata, de aquella persona que está abusando, de aquella persona que está manipulando con sus palabras. Ayúdanos, Padre Dios, a buscarte a ti cada día, Señor. Y yo te pido que traigas una respuesta, Señor, a cada uno de tus hijos. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.